antes de que el tiempo fuera tiempo, antes de que el primer átomo de este universo se uniera a otro para formar la materia que hoy tocas, existía el pleroma. No lo imagines como un lugar con paredes, sino como una plenitud de luz pura, un océano de consciencia donde el pensamiento y la realidad eran una misma cosa. Allí, en el corazón de esa luz, vivían los eones, emanaciones sagradas que existían en parejas perfectas, en una danza de equilibrio absoluto. Todo era armonía, todo era silencio y comprensión, hasta que ella, Sofía, el eón más joven, la sabiduría personificada, sintió algo que no existía en el pleroma. Sintió falta. Sofía no se rebeló por odio, como Lucifer. Sofía se perdió por amor. Quiso conocer la profundidad de la fuente original, del Padre inefable, pero quiso hacerlo sola. Quiso crear sin su contraparte masculina. Quiso mirar donde la luz no llegaba. Y ese pequeño pensamiento, esa curiosidad inocente de la sabiduría, fue el primer error que dio origen a la prisión de carne y hueso en la que hoy vivimos. Bienvenidos a un viaje hacia lo que el mundo decidió olvidar. Yo soy Virginia y esto es Mitos y Sombras. Hoy vamos a cruzar el umbral del conocimiento prohibido. Vamos a hablar de la gnosis. A menudo nos cuentan que el mundo fue creado por un Dios perfecto, pero los antiguos gnósticos guardaban un secreto diferente. Decían que este mundo es un accidente, un error nacido del dolor de una diosa que cayó de las estrellas. Hoy vamos a conocer a Sofía. Vamos a descubrir cómo su deseo de saber demasiado rompió la unidad del universo, dando origen al demiurgo, el dios ciego, y cómo nosotros, los seres humanos, terminamos siendo los guardianes de su luz perdida. Prepárate, porque después de este relato ya no volverás a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Para entender la caída de Sofía, primero debemos entender qué es ella. Sofía no es una mujer, ni una diosa de mármol. Ella es la mente activa. En el pleroma, su función era procesar la voluntad de la fuente. Era la más brillante porque era la última en la jerarquía, la más cercana al borde del abismo. Los antiguos decían que Sofía tenía una sed que no se saciaba con la luz. Ella amaba tanto al Padre inefable que no se conformaba con adorarlo desde la distancia. Quería fundirse con su origen. Y en ese impulso apasionado, en esa búsqueda de la verdad absoluta, Sofía se inclinó demasiado hacia el vacío, y el vacío le devolvió la mirada. Detengámonos en este instante. En el pleroma, la creación es un acto de dualidad. Es el encuentro de dos fuerzas que se aman y se equilibran. Pero Sofía, impulsada por un anhelo que ya no podía controlar, decidió romper esa regla sagrada. Quiso concebir un pensamiento por sí sola, sin su contraparte masculina, sin el consentimiento de la fuente. Imagina a Sofía en los límites de la luz, intentando manifestar algo que fuera solo suyo. No fue un acto de maldad, fue un acto de soberbia creativa. Pero en un universo de equilibrio, crear desde la soledad tiene un precio. Lo que Sofía engendró no fue un ser de luz, ni una idea de belleza. Lo que surgió de sus entrañas espirituales fue una distorsión, una sombra que nunca debería haber existido. Fue un aborto de luz, una entidad que nació ciega, porque nació sin la chispa de la dualidad. Sofía
Al ver lo que había hecho, sintió un terror que ningún ser celestial había experimentado jamás. Había traído la imperfección al reino de lo perfecto. Aquella criatura a la que llamamos Yaldabaoth era el primer monstruo de la historia, un ser con el rostro de un león y el cuerpo de una serpiente, una masa de poder bruto y egoísmo que no sabía de dónde venía. Sofía, horrorizada y consumida por la vergüenza, no pudo soportar la visión de su propio error. En lugar de pedir ayuda a sus hermanos, en lugar de confesar su falta, decidió ocultar a su hijo. Lo envolvió en una nube luminosa, un velo que separaba la luz del pleroma de la criatura, para que nadie en el reino celestial pudiera ver aquella mancha. Y en ese acto de ocultación nació nuestro mundo. Sofía arrojó a Yaldabaoth fuera del pleroma, hacia las tinieblas exteriores, hacia el vacío que ella misma había explorado con su curiosidad. Pero al soltarlo, el peso de su propia creación la arrastró con él. Ella no pudo soltarse. El vínculo entre la madre y el error era demasiado fuerte. Como un ancla de plomo, el demiurgo, el dios ciego, arrastró a la sabiduría hacia abajo. Sofía cayó a través de las dimensiones, alejándose de la fuente, sintiendo como el calor de la plenitud se convertía en el frío cortante del vacío. Sus lágrimas empezaron a brotar, y esas lágrimas no eran agua común, eran la esencia de su arrepentimiento. Se dice que el océano que hoy baña nuestras costas está hecho de la tristeza de Sofía en aquel primer exilio. Ella ya no era un eón de luz, era una prisionera de su propia sabiduría. Mientras Sofía se ahogaba en su propio arrepentimiento, su creación, el hijo que ella había ocultado entre las nubes, despertó en la oscuridad. Yaldabaoth, el demiurgo, abrió sus ojos de león y no vio a nadie a su alrededor. No recordaba el pleroma, no recordaba a su madre. En su ceguera espiritual, este ser se miró a sí mismo y pronunció la mentira más antigua del universo. Yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí. Detente en esta frase. Imagina la soledad de un creador que no sabe que es un error, movido por una chispa de poder que le robó a Sofía sin saberlo. Yaldabaoth empezó a dar forma al caos. Creó los cielos inferiores, los planetas y las estrellas de este mundo material, pero sus manos eran toscas. Su creación no era una obra de arte, era una copia deforme de la perfección que Sofía recordaba. Él creó la materia como una forma de llenar su propio vacío, sin entender que estaba construyendo una celda de muros invisibles. Y mientras él construía sus tronos de sombras, Sofía observaba desde el abismo. Los antiguos textos gnósticos nos dicen algo aterrador y hermoso a la vez. Nuestra realidad física es la cristalización de las emociones de Sofía. Su miedo ante el vacío se convirtió en la tierra sólida, dura e impenetrable. Su tristeza constante, ese llanto por la luz perdida, se transformó en el elemento agua, en los mares que rugen buscando el cielo. Su confusión y su agitación mental dieron origen al aire, y su fuego interno, ese resto de chispa divina que aún ardía en su pecho, se convirtió en el calor de los soles y en la electricidad de los nervios. Sofía ya no era una entidad libre, estaba fragmentada. Ella es la anima mundi, el alma del mundo. Está atrapada en cada piedra, en cada gota de lluvia, en cada ráfaga de viento. No está fuera de nosotros, está debajo de nosotros. El mundo material es su cuerpo de dolor y cada vez que sufrimos es el eco de su caída lo que resuena en nuestra sangre. Ella es la prisionera de lujo en la mansión de su propio hijo, esperando que alguien en algún lugar de la creación
recuerde que el origen de todo no fue la voluntad de un Dios, sino el error de una mujer que quiso saber demasiado. Pero Sofía no se dio por vencida. Atrapada en la densidad de la materia, observó cómo Yaldabaoth, el demiurgo, moldeaba su creación definitiva, el ser humano. Él lo hizo de barro, un cuerpo físico diseñado para ser el esclavo perfecto en su jardín material. Pero Yaldabaoth era torpe, su creación no tenía vida, no podía ponerse en pie, era solo una cáscara vacía. Sofía vio entonces su oportunidad para redimirse. A través de un susurro engañó a su hijo ciego, le hizo creer que para que su creación funcionara debía soplar su propio poder en el rostro del hombre. Yaldabaoth, en su arrogancia, lo hizo, pero lo que no sabía era que el poder que él poseía no era suyo, era la luz que le había robado a su madre al nacer. En ese soplo, la luz de Sofía pasó del demiurgo al ser humano. El hombre abrió los ojos y por un instante fue más sabio y más luminoso que el propio Dios que lo había fabricado. Sofía había logrado depositar su esencia, su gnosis, en un cofre de carne. Ahora ella ya no estaba sola en el abismo. Tenía miles de chispas de sí misma caminando sobre la tierra. Había creado una quinta columna, un ejército de conciencias dormidas que, si lograban despertar, podrían destruir la prisión del demiurgo desde dentro. Desde aquel día, la historia de la humanidad es la historia del intento de Sofía por recuperarnos. El demiurgo, al darse cuenta de que el hombre tenía algo que él no podía comprender, creó el olvido. Nos rodeó de deseos, de miedos y de religiones de obediencia para que nunca miráramos hacia adentro, para que olvidáramos que somos fragmentos de una diosa caída. Sofía, la sabiduría, se convirtió en nuestra voz interior. Es ese anhelo que sientes cuando miras las estrellas y experimentas una nostalgia de un hogar que ya no recuerdas. Es la intuición que te dice que este mundo, con todas sus reglas y sus penas, no es la realidad definitiva. Ella nos guía a través del conocimiento, de la curiosidad que ella misma sintió en el pleroma. Cada vez que aprendes algo profundo, cada vez que cuestionas la realidad, estás ayudando a Sofía a recoger sus trozos rotos. La salvación en este mito no es el perdón de un juez divino, es el recuerdo. Es despertar del sueño del demiurgo y reconocer que somos luz atrapada en un laberinto de sombras. Sofía sigue esperando. Espera en el viento, en el agua de tus lágrimas y en la chispa de tu intelecto. Su caída fue el error más grande de la eternidad, pero también fue el regalo más hermoso, la posibilidad de que la luz conociera la sombra para poder volver a casa con una sabiduría nueva. Yo soy Virginia y esto ha sido Mitos y Sombras. Hoy hemos recorrido el camino de la sabiduría caída. ¿Sientes esa chispa dentro de ti? ¿O crees que solo somos barro y olvido? Te leo en los comentarios porque tu palabra es quizá un fragmento de Sofía despertando. Hasta el próximo misterio, si es que la sombra nos permite volver.